La llamada telefónica llegó a las 9:43 de la mañana un martes. Señor Jackson, soy Kenneth Briggs, gerente del First Union Bank. Necesitamos hablar con usted inmediatamente. ¿Puede venir a nuestra sucursal del centro? ¿Hay algún problema con mi cuenta? Prefiero discutirlo en persona. Es urgente. ¿Qué tan pronto puede estar aquí? Yo tenía 70 años, electricista sindical jubilado, trabajé 44 años en el local 38 de Cleveland, vivía en la misma casa en Slavic Village desde hacía 38 años, bancaba en First Union desde hacía 26 y nunca había tenido un problema. Puedo estar ahí en 20 minutos. Por favor, venga directamente a mi oficina, pregunte por mí en la recepción. Agarré mis llaves, manejé mi Buick de 12 años hasta el centro, estacioné y entré al banco, tratando de imaginar qué podía ser tan urgente para que el gerente del banco me llamara personalmente. Kenneth Briggs tenía 56 años, era un hombre negro, llevaba 18 años en First Union y era gerente de esa sucursal desde hacía 7. Lo había visto 2 veces en todos esos años, siempre profesional, respetuoso, no era de los que perdían el tiempo. Señor Jackson, gracias por venir tan rápido. Por favor, siéntese. Su oficina era pequeña, ordenada, fotos de su familia en el escritorio, diplomas en la pared, todo impecable. ¿De qué se trata esto? Esta mañana temprano, su hijo Terrence vino a esta sucursal, presentó documentos diciendo que usted le había dado poder notarial duradero sobre sus asuntos financieros, intentó acceder a sus cuentas, transferir fondos y agregarse como titular conjunto. Las palabras me golpearon como un martillo. ¿Qué? Tenía documentos, formularios que parecían tener su firma, documentos notariados. Todo parecía legítimo a simple vista. Nunca firmé nada. Nunca le di poder notarial a Terrence. Ni siquiera lo hablamos. Lo sospechaba. Por eso lo llamé de inmediato. Señor Jackson, llevo suficientes años en banca para reconocer señales de alerta. Su hijo estaba agresivo, insistente. Cuando le pregunté sobre su salud y su capacidad mental, se puso a la defensiva. Dijo que usted estaba decayendo mentalmente. Dijo que el poder notarial se firmó hace 2 semanas. Dijo que necesitaba acceso inmediato para proteger sus bienes. Tengo 70 años, estoy sano, mi mente está clara, no he decaído en nada. Por eso detuve la transacción. Le dije que necesitábamos verificar los documentos. Le dije que lo contactaría directamente a usted. No le gustó. Amenazó con presentar quejas. Amenazó con llevarse su negocio a otro lado. Pero, señor Jackson, algo se sentía mal. Muy mal. Me quedé ahí procesando. Mi hijo, mi primogénito, el muchacho que crié, el hombre al que ayudé económicamente más veces de las que puedo contar, estaba intentando robarme. ¿Puedo ver los documentos? Briggs sacó una carpeta, me los entregó. Poder notarial duradero, fechado hacía 2 semanas, mi firma al final, notariado por alguien llamada Patricia Reeves, pero yo nunca había visto esos documentos, nunca los firmé, nunca conocí a Patricia Reeves. Esto es fraude, esto es falsificación. ¿Está seguro? Saqué mi billetera, le mostré mi licencia de conducir. Mire mi firma aquí, compárela con la de esos documentos. Briggs las examinó. Aunque no era un experto, las diferencias eran obvias. La firma falsificada era demasiado perfecta, demasiado prolija. Mi firma real era más suelta, más rápida, desarrollada después de 70 años firmando. Veo la diferencia. Señor Jackson, debo informarle que lo que intentó su hijo constituye fraude bancario y abuso financiero a un adulto mayor. Son delitos graves. Estamos obligados a reportarlo. Repórtelo. Quiero que se reporte. Quiero documentación de todo. Ya empecé un reporte de fraude. Puse alertas en sus cuentas. Todo bloqueado. Su hijo no puede acceder a nada sin su presencia física y su autorización explícita. Pero, señor Jackson, necesita ayuda legal. Necesita protegerse más allá de las cuentas del banco. ¿Qué me recomienda? Consiga un abogado especializado en ley de adultos mayores inmediatamente. Documente todo. Si es necesario, pida órdenes de protección. Y, señor Jackson, prepárese. Cuando los hijos intentan explotar financieramente a sus padres, rara vez es algo de una sola vez. Suele ser parte de un patrón más grande. Salí del banco con copias de todo. El poder falsificado, el reporte de fraude, las alertas en las cuentas. Manejé a casa aturdido. Mi hijo Terrence, de 44 años, marido de Nicole desde hacía 18, padre de mis 2 nietos, estaba intentando robarme.
Cuando llegué a casa, llamé a mi hija Silvia, de 41 años, casada con David, ella siempre la responsable, en la que siempre podía confiar. «Papá, ¿qué pasa? Suenas muy alterado». Le conté todo, la llamada del banco, los documentos falsificados, el intento de Terrence de acceder a mis cuentas. Silencio del otro lado. «Voy para allá. No hables con Terrence, no contestes y que llama. Estaré ahí en 15 minutos». Silvia llegó con David, los dos preocupados. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde crié a mis 2 hijos después de que su madre murió hace 23 años. «Papá, ¿de cuánto dinero estamos hablando?», preguntó Silvia. En las cuentas que Terrence intentó acceder, alrededor de $280,000. Mi pensión sindical, mis ahorros, todo lo que construí en 44 años de trabajo. David soltó un silbido. Eso era lo que quería. $280,000 más la casa. Si hubiera tenido el poder notarial completo, podría haber vendido la casa, accedido a todo, dejarme sin nada. Silvia lloraba. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo Terrence siquiera pensarlo contra ti? No lo sé, pero lo hizo. Y ahora tengo que decidir qué hacer al respecto. David sacó su teléfono. Conozco a una abogada, Ramona Fisher. Se especializa en ley de adultos mayores. Ayudó con la herencia de mi tío cuando se enfermó. Es buena, dura, exactamente lo que necesitas. Llamamos. Ramona Fisher tenía 61 años. Llevaba 33 años practicando ley de adultos mayores, tenía oficina en Shaker Heights y podía atendernos a las 2 de la tarde. Silvia me llevó. Le contamos todo en su sala de conferencias. Le mostramos los documentos. Fisher examinó el poder falsificado con cuidado. Esto es una falsificación sofisticada. El sello notarial parece real. El formato es correcto. Alguien se esforzó mucho. Señor Jackson, ¿tiene idea de quién es Patricia Reeves, la notaria que supuestamente vio su firma? Nunca la he oído mencionar. Voy a investigar. Veré si es una notaria legítima, si le robaron el sello o si está involucrada. Pero lo que más me preocupa es que este nivel de planificación indica que su hijo llevaba tiempo pensando en esto. No fue impulsivo, fue calculado. ¿Qué debo hacer? Varias cosas de inmediato. Primero, presentamos una denuncia policial. Esto es falsificación e intento de fraude, delitos penales. Segundo, pedimos una orden de restricción que le impida a Terrence acercarse a su propiedad o a sus finanzas. Tercero, creamos documentos legítimos de poder notarial nombrando a alguien de confianza, probablemente Silvia, con salvaguardas adecuadas. Cuarto, auditamos todas sus finanzas para asegurarnos de que Terrence no haya accedido a nada que no sepamos. ¿Cuánto tiempo toma? La denuncia policial, hoy. La orden de restricción, podemos presentar una petición de emergencia mañana. La auditoría financiera, unos días si actuamos rápido. Pero, señor Jackson, necesito que entienda algo. Su hijo no lo va a tomar bien. Cuando lo bloqueemos, cuando presentemos cargos, va a pelear. Va a decir que usted es incompetente. Va a intentar pintarlo como un anciano confundido que no sabe lo que hace. Tengo 70 años. No estoy confundido. Sé exactamente lo que hago. Entonces necesitamos documentarlo. Quiero que vea a un médico, que le hagan una evaluación cognitiva, que tenga por escrito que es mentalmente competente. Eso lo protegerá contra cualquier desafío de competencia. Presentamos la denuncia policial esa misma tarde en el Departamento de Policía de Cleveland. La detective María Santos tomó mi declaración, examinó los documentos falsificados, abrió una investigación de fraude. Señor Jackson, veo casos como este más a menudo de lo que imagina. Hijos adultos que atacan a sus padres mayores. Casi siempre es por dinero, a veces por propiedades. Siempre es una traición. ¿De cuándo hace que no habla con su hijo? Hace 3 días. Me llamó preguntando si necesitaba ayuda en la casa, preguntó si me sentía bien, preguntó si había pensado en actualizar mi testamento. La estaba probando. Quería saber si mencionaba planificación patrimonial, si pensaba en poderes notariales. Cuando no lo hizo, avanzó con su plan. ¿Qué pueden hacer? ¿Arrestarlo?
Eventualmente, primero hay que construir el caso, verificar la falsificación, localizar a la notaria, documentar el intento de fraude, luego lo traeremos para interrogarlo. Pero, señor Jackson, le seré sincera, los casos de fraude familiar son complicados. Los fiscales no siempre los persiguen con fuerza. Las familias muchas veces no quieren presionar cargos. Yo sí quiero presionar cargos. Terence intentó robarme. No me importa que sea mi hijo. Al día siguiente, Silvia y yo fuimos con mi doctora, la doctora Elena Chen. Llevaba 12 años siendo su paciente. Me había atendido por pequeños problemas de salud y conocía mi historial. Le explicamos la situación. Voy a hacerle una evaluación cognitiva completa, el examen Mini Mental State. Vamos a documentar su función cognitiva. Vamos a asegurarnos de que no haya dudas sobre su competencia. La prueba duró 30 minutos. Preguntas sobre fechas, memoria, atención, lenguaje, tareas como contar hacia atrás, dibujar figuras, recordar palabras. La doctora Chen la calificó de inmediato. Señor Jackson, sacó 29 de 30. Eso es cognición normal para su edad. Voy a escribir una carta diciendo que es mentalmente competente, capaz de manejar sus propios asuntos y que no muestra signos de deterioro cognitivo. Esto lo protegerá legalmente. Con esa carta, la señorita Fisher presentó una petición de emergencia para una orden de restricción en la Corte del Condado de Cuyagua. El juez revisó la evidencia, el poder falsificado, el reporte de fraude del banco, la investigación policial, la carta de la doctora Chen. Le otorgaron la orden de restricción. Terence quedó prohibido de contactarme, de acercarse a mi casa, de acceder a mis cuentas o propiedades. Si la violaba, lo arrestarían. La orden fue entregada el jueves por la tarde. Terence llamó a Silvia gritando: «¿Qué demonios es esto? Papá puso una orden de restricción contra mí. Soy su hijo. Solo quería ayudarlo». Tú falsificaste su firma en documentos de poder notarial. Intentaste robarle su dinero. Eso no es ayudar, Terence. Eso es fraude. Él está confundido. Es viejo. No entiende lo que pasa. Él entiende perfectamente. Es competente. Tenemos documentación médica. El que no entiende eres tú. Cometiste delitos, varios, y vas a enfrentar las consecuencias. Terence colgó. Me llamó directamente. No contesté. Dejó 7 mensajes de voz. Mensaje 1. Papá, por favor, tenemos que hablar. Esto es un malentendido. Solo quería protegerte. Mensaje 2. Papá, Silvia te está mintiendo. Te está poniendo en mi contra. Probablemente quiere tu dinero para ella. No confíes en ella. Confía en mí. Soy tu hijo. Te quiero. Mensaje 3. Papá, si no quitas esta orden de restricción, voy a tener que pelear. Voy a pedir la tutela. Voy a probar que no estás competente. Voy a hacer que un juez me dé poder sobre ti. ¿Es eso lo que quieres? Mensaje 4 se volvió amenazante. Mensaje 5 era llorando. Mensaje 6 era enojado otra vez. Mensaje 7 era Nicole. Señor Jackson, soy Nicole. Por favor, habla con Terence. Está devastado. Cometió un error, pero su corazón estaba en el lugar correcto. Solo quería ayudar. No destruyas tu relación con tu hijo por esto. Piensa en Corey y Tamika. Piensa en tus nietos. Ellos necesitan a su abuelo y a su padre reconciliados. Guardé todos los mensajes de voz y se los envié a la señorita Fisher y a la detective Santos. Evidencia de acoso, de amenazas, evidencia de que Terence no se iba a rendir. El viernes por la tarde me llamó Irving, mi mejor amigo desde hacía 47 años. Trabajamos juntos en el local 38. Nos jubilamos casi al mismo tiempo y hablábamos cada pocos días. Monroe, Terence me llamó, intentó convencerme de que hablaras con él. Intentó decirme que estabas confundido. Le dije que se fuera al diablo. Gracias, Irv. Sabía que podía contar contigo, hermano. ¿Cómo estás? Enojado, herido, confundido de cómo mi hijo pudo hacerme esto. ¿Necesitas algo? ¿Compañía? ¿Alguien que se quede contigo por si Terence aparece? Estoy bien. Tengo la orden de restricción. Tengo cámaras de seguridad que instaló Silvia ayer. Tengo el teléfono grabando todo. Estoy protegido. Bien, pero Monroe, cuídate la espalda. Terence está desesperado. La gente desesperada hace cosas estúpidas. Ese fin de semana, revisé mis finanzas con la señorita Fisher y un contador que ella recomendó, el señor Rajesh Patel. Auditamos todo. Cuenta corriente, nada sospechoso. Cuentas de ahorro, nada. Inversiones, nada.
pensión, sin cambios no autorizados. Pero encontramos algo. Mi reporte de crédito mostraba una consulta de hacía 3 semanas. Alguien había pedido mi crédito, intentó abrir una tarjeta a mi nombre. La solicitud fue negada, gracias a las alertas de fraude que puse hace años después de una brecha de datos. Eso fue Terrence, dijo el señor Patel. Estaba probando, viendo si podía acceder a crédito a tu nombre. Cuando falló, pasó al plan del poder notarial. Presentamos otra denuncia policial, otra reclamación de fraude, otra capa de protección. La señorita Fisher creó documentos legítimos de poder notarial, nombrándome a Silvia como mi agente para decisiones financieras y médicas, pero con salvaguardas. Se requerían 2 médicos para certificar incompetencia antes de que el poder entrara en vigor, revisiones anuales obligatorias y que Silvia presentara cuentas detalladas a un supervisor tercero, el señor Patel, a quien contraté como asesor financiero. Señor Jackson, explicó Fisher, estas salvaguardas protegen tanto a usted como a Silvia. Evitan que alguien diga que ella lo está explotando. Crean transparencia. Aseguran que, si alguna vez se vuelve incompetente, haya un proceso claro y documentado. Firmé los documentos en la oficina de Fisher, ante testigos, con notario presente. Todo documentado, todo legal, todo transparente. El lunes siguiente, la detective Santos llamó. Señor Jackson, hemos avanzado. Patricia Reeves, la notaria del poder falsificado, es una persona real, notaria real, pero nunca notarió sus documentos. Le robaron el sello hace 6 meses. Ella misma presentó una denuncia policial. Creemos que Terrence, o alguien que trabaja con él, robó el sello y lo usó para que la falsificación pareciera legítima. ¿Pueden probar que fue Terrence? Estamos construyendo el caso. Tenemos video de vigilancia del banco. Tenemos grabación de su conversación con el señor Briggs. Tenemos los documentos. Estamos haciendo análisis de escritura sobre la firma falsificada. Estamos rastreando los movimientos de Terrence alrededor de la fecha en que robaron el sello. Todo se está juntando. ¿Cuándo lo arrestan? Pronto. Estamos coordinando con la oficina del fiscal. Queremos asegurarnos de tener todo lo necesario para que los cargos sean sólidos. El martes por la tarde, Terrence apareció en mi casa. Violó la orden de restricción. Golpeó la puerta gritando, «Papá, abre. Tenemos que hablar. Esto es ridículo. Soy tu hijo». No abrí la puerta. Llamé al 911. Lo vi por la cámara de seguridad paseándose en el porche, gritando, llorando, amenazando. «Vas a arrepentirte de esto. Voy a asegurarme de que todos sepan que eres un viejo senil que se volvió contra su propio hijo. Voy a asegurarme de que Corey y Tamika nunca te vuelvan a hablar. Voy a asegurarme de que mueras solo». La policía llegó en 6 minutos. Lo arrestaron por violar la orden de restricción. Se lo llevaron esposado. Nicole apareció 20 minutos después, llorando, suplicándome que retirara los cargos. «Señor Jackson, por favor, él está arrepentido. Cometió errores, pero sigue siendo su hijo. Sigue siendo el padre de Corey y Tamika. No haga esto a nuestra familia». Nicole intentó robarme, intentó falsificar mi firma, intentó quitarme todo lo que trabajé 44 años para construir. Y tú lo ayudaste. No finjas que no sabías. Su cara cambió. Se le vio la culpa. No sabía que llegaría tan lejos. Pensé que firmarías el poder voluntariamente. Pensé que Terrence te convencería. No sabía que falsificaría nada. Pero sabías que planeaba algo. Estamos en deuda, señor Jackson. Terrence perdió su trabajo hace 8 meses. Nos estamos ahogando. Pensamos que si teníamos acceso a tu dinero, podríamos estabilizarnos, podríamos pagar las deudas, podríamos empezar de nuevo. Y tú tienes 70 años, no necesitas tanto dinero. ¿Y eso fue por lo que pensaron que podían robarme y justificarlo porque están en deuda? Eso no es familia. Se fue llorando. 2 días después, acusaron formalmente a Terrence: falsificación, intento de fraude, abuso financiero a adulto mayor, robo de identidad. 4 delitos graves. Si lo condenaban por todos, podía enfrentar hasta 20 años de prisión. La lectura de cargos fue la semana siguiente. Me senté en la sala viendo a mi hijo parado frente al juez, viéndolo declararse no culpable, viéndolo pagar fianza arreglada por los padres de Nicole. Después de la audiencia,
Terence se me acercó en el pasillo. Su abogado intentó detenerlo, pero él se zafó. «Papá, por favor retira los cargos. Te voy a pagar todo. Voy a arreglar esto. Por favor no me mandes a prisión. Cometí un error estúpido, pero soy tu hijo. ¿Eso no cuenta para nada?» Lo miré. Este hombre que crié, este hombre por el que trabajé horas extras para pagar su universidad, este hombre al que ayudé con enganches de casa, con carros, con emergencias financieras docenas de veces en 20 años. Este hombre que intentó robarme todo. Dejaste de ser mi hijo cuando falsificaste mi firma, cuando intentaste robarme mis ahorros de toda la vida, cuando me amenazaste al ser descubierto. La familia no hace eso. Los criminales hacen eso. Entonces, ¿vas a dejar que me manden a prisión? Tú te estás mandando a prisión. Estas son las consecuencias de tus decisiones. Las acciones tienen consecuencias. Te lo enseñé cuando tenía 5 años. Parece que no aprendiste. Me di la vuelta y me fui. Lo dejé parado en el pasillo del tribunal. Lo dejé enfrentar lo que había hecho. Esa noche me llamó Corey, mi nieto de 19 años, en su segundo año en Cleveland State. «Abuelo, ¿es verdad? ¿De verdad papá intentó robarte?» «Sí». «Mamá dijo que fue un malentendido. Dijo que estabas confundido. Dijo que papá solo quería ayudarte». «Corey, no estoy confundido. Tengo 70, no 90. Mi mente está clara. Mi papá falsificó mi firma. Intentó acceder a mis cuentas del banco. Intentó robar $280,000. Eso no es un malentendido. Eso es un delito». Silencio. Luego, «Lo siento, abuelo. Lo siento que papá haya hecho eso. Lo siento que mamá me mintiera. Lo siento haberles creído». «Creíste a tus padres. Eso es natural. Eso es lo que deben hacer los hijos. Pero, Corey, tienes que entender algo. Tu padre tomó decisiones, malas decisiones, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Eso no significa que no te quiera a ti ni a tu hermana. No significa que no sea tu abuelo. Significa que me estoy protegiendo de alguien que intentó lastimarme. ¿Todavía puedo verte? ¿Tamika todavía puede verte?» «Claro que sí. Los dos siempre serán bienvenidos. Esto es entre tu papá y yo, no entre ustedes y yo». Hablamos otra hora. Le expliqué todo. Le mostré la evidencia. Le ayudé a entender que protegerse no es lo mismo que ser rencoroso, que las consecuencias no son lo mismo que venganza. Las semanas antes del juicio fueron más duras de lo que esperaba. No porque dudara de mi decisión, no porque me sintiera culpable por presionar cargos, sino porque donde quiera que iba, me recordaba lo que había perdido. La tienda donde Terence y yo comprábamos cuando era niño, el parque donde le enseñé a andar en bicicleta, el salón del sindicato donde lo llevaba a cenas de pescado y eventos familiares. 44 años de recuerdos, 44 años de ser su padre, todo manchado ahora por lo que intentó hacer. Irving vino una noche de finales de noviembre, trajo cerveza, nos sentamos en el porche aunque hacía frío. Llevábamos 47 años de amistad. Ya no siempre necesitábamos hablar, podíamos solo estar juntos. «¿Estás bien?», preguntó al fin. «Buen punto. ¿Duermes?» «Algunas noches mejor que otras. Algunas noches me despierto enojado, otras triste. Algunas no duermo nada». ¿Hablas con alguien? ¿Terapeuta? ¿Pastor? ¿Alguien? Silvia me llama todos los días. Corey me llama 2 veces por semana. Hasta Tamika se comunicó, aunque a Nicole no le gustó. Eso ayuda. Saber que no toda la familia piensa que soy el villano. No eres el villano, Monroe. Terence lo es. Él hizo esto, no tú. Lo sé, pero saberlo y sentirlo son cosas distintas. Me sigo preguntando qué me perdí, qué señales no vi, cómo mi hijo llegó a un lugar donde robarle a su padre parecía razonable. Irving tomó un trago largo de cerveza. No te perdiste nada. Terence es un hombre adulto. Tomó decisiones de adulto, malas pero suyas. No puedes responsabilizarte por lo que él eligió hacer. Su abogado contactó a la señorita Fisher la semana pasada. Quiere que discuta un acuerdo de culpabilidad. Quiere que retire los cargos a cambio de restitución y libertad condicional. ¿Qué dijiste? Dije que no. Restitución implica que Terence realmente robó dinero, no llegó tan lejos. Y libertad condicional significa que no hay consecuencias reales.
Significa que puede decirles a todos que exageré. Significa que no aprende nada. Entonces, ¿vas a juicio? Voy a juicio. La señorita Fisher dice que la fiscalía tiene un caso sólido. La firma falsificada, el sello notarial robado, la vigilancia del banco, las declaraciones de Terrence al señor Briggs, la violación de la orden de restricción. Todo apunta a fraude intencional y abuso a adulto mayor. ¿Cómo está Nicole? Según Corey, mal. Trabaja 2 empleos para mantener la casa. Terrence no encuentra trabajo con cargos graves pendientes. Se están ahogando financieramente, que era precisamente el motivo por el que intentaron robarme. ¿Te sientes mal por eso? Pensé en Nicole trabajando hasta el cansancio, en mis nietos viendo a su familia desmoronarse, en Terrence enfrentando prisión. No, me siento mal de que haya llegado a esto. Me siento mal de que Terrence tomara decisiones que lastimaron a su esposa y a sus hijos. ¿Pero me siento mal por protegerme? ¿Por presionar cargos? No. Trabajé demasiado y demasiado tiempo para dejar que alguien me robe, aunque sea mi propio hijo. El juicio comenzó el 15 de enero, un martes frío, en el tribunal del condado de Cuyahoga. Me senté con Sylvia y David con la señorita Fisher, en la mesa de la fiscalía como testigo y asesor. La fiscal era una mujer joven, Jennifer O'Caffer, de 38 años, especialista en casos de abuso a adultos mayores. Terrence estaba en la mesa de la defensa con su abogado, Gregory Winters, defensor público, sobrecargado, pero competente. La selección del jurado tomó 1 día y medio. 12 jurados, 6 alternos, mezcla de edades, razas, antecedentes, gente que decidiría el destino de mi hijo. Los alegatos iniciales fueron el jueves. Jennifer O'Caffer habló primero. Damas y caballeros, este caso trata de traición, de un hijo que miró a su padre de 70 años y no vio a un padre a honrar, sino un activo para explotar. Monroe Jackson trabajó 44 años como electricista sindical, ahorró con cuidado, invirtió sabiamente, construyó un fondo de $280,000. Su hijo, Terrence Jackson, vio ese dinero y decidió que lo merecía más que su padre. Así que falsificó documentos, robó un sello notarial, creó un poder notarial fraudulento e intentó vaciar las cuentas bancarias de su padre mientras Monroe seguía vivo, sano y completamente capaz de manejar sus propios asuntos. Esto es abuso financiero a adulto mayor. Esto es fraude, y la evidencia mostrará más allá de toda duda razonable que Terrence Jackson es culpable. Gregory Winters se levantó para la defensa. Damas y caballeros, este caso trata de familia, de un hijo preocupado por su padre mayor. Sí, Terrence cometió errores. Sí, lo hizo de la manera equivocada, pero sus intenciones eran buenas. Vio a su padre envejeciendo. Se preocupó por qué pasaría si Monroe quedaba incapacitado. Quiso asegurarse de que alguien pudiera manejar sus asuntos. ¿Lo hizo correctamente? No. ¿Se comunicó claramente con su padre? No. ¿Pero quiso robar? ¿Quiso defraudar? La evidencia mostrará que esto fue una mala comunicación familiar exagerada. Un hijo bien intencionado que cometió errores, no un criminal cometiendo abuso a adulto mayor. El primer testigo fue Kenneth Briggs, del banco. Testificó sobre la visita de Terrence con los documentos de poder notarial, sobre las señales de alerta que notó, sobre llamarme de inmediato. ¿Qué le preocupó específicamente del comportamiento del señor Terrence Jackson?, preguntó Jennifer O'Caffer. Varias cosas. Primero, la urgencia. Insistía en que necesitaba acceso inmediato. No podía esperar. Eso suele ser señal de fraude. Segundo, su historia cambiaba. Primero dijo que su padre estaba decayendo mentalmente. Luego dijo que era completamente competente, pero que solo necesitaba ayuda. La inconsistencia era preocupante. Tercero, cuando le dije que quería contactar directamente al señor Monroe Jackson, se puso a la defensiva y amenazó con presentar quejas. Eso no es comportamiento normal para alguien con autoridad legítima. ¿Qué hizo? Detuve la transacción de inmediato. Le dije que necesitábamos verificar los documentos. Llamé al señor Monroe Jackson. Cuando el señor Jackson vino y dijo que nunca había firmado ese poder notarial, que nunca lo autorizó, supe que teníamos fraude. Gregory Winters cruzó.
Señor Briggs, ¿no es cierto que muchos adultos mayores olvidan haber firmado documentos, olvidan conversaciones? En mis 18 años en banca he visto eso, pero el señor Monroe Jackson no mostraba signos de confusión. Estaba claro, coherente, definitivo. Sabía que no había firmado esos documentos. Pero no puede estar seguro, ¿verdad? Usted no es médico. No, pero sé la diferencia entre alguien confundido y alguien victimizado. El señor Monroe Jackson fue victimizado. El segundo testigo fue la doctora Chen. Testificó sobre mi evaluación cognitiva, sobre mi puntaje de 29 de 30 en el examen mini-mental, sobre mi clara competencia mental. En su opinión médica, ¿era el señor Monroe Jackson capaz de manejar sus propios asuntos en la fecha de su examen? Absolutamente. No mostraba signos de deterioro cognitivo. Su memoria era excelente. Su razonamiento era sólido. Era completamente capaz de tomar sus propias decisiones. ¿Podría haber tenido confusión temporal, un periodo de incompetencia que se resolvió? No, el deterioro cognitivo no funciona así. Si alguien está tan incompetente como para necesitar un poder notarial, no se vuelve competente de repente. El señor Jackson ha sido consistentemente competente durante los 12 años que es su médica. El tercer testigo fue la detective Santos. Testificó sobre la investigación, sobre localizar a Patricia Reeves, sobre confirmar que le robaron el sello notarial, sobre las declaraciones de Terrence al ser arrestado. ¿Qué dijo el señor Terrence Jackson cuando lo arrestaron por violar la orden de restricción? Dijo, y cito, «Mi padre está siendo ridículo, es viejo y está confundido. Solo intento protegerlo de mi hermana que quiere su dinero». Mantuvo que su padre era incompetente a pesar de la evidencia médica en contra. ¿Admitió que había falsificado los documentos de poder notarial? No directamente, pero dijo que había hecho lo necesario para proteger los intereses de su padre. Cuando le pregunté qué significaba eso, se negó a responder sin un abogado. El cuarto testigo fue la experta en escritura. Analizó la firma del poder falsificado contra mi firma real. ¿Qué reveló su análisis? La firma en los documentos de poder notarial no fue escrita por Monroe Jackson. Hay diferencias significativas en presión de pluma, formación de letras y flujo. Alguien intentó copiar la firma del señor Jackson, pero es claramente una falsificación. ¿Podría explicarse por un cambio natural de la firma por edad o enfermedad? No, las firmas cambian con el tiempo, pero de manera inconsistente. Esto no es evolución natural. Esto es alguien intentando replicar una firma que ha visto, pero que no escribe naturalmente. Gregory Winters intentó debilitar el testimonio, pero la experta fue sólida, experimentada, creíble. El quinto testigo fui yo. Subí al estrado el viernes por la tarde. Juré decir la verdad. Miré al jurado mientras Jennifer Okafor me hacía preguntas. Señor Jackson, ¿firmó usted los documentos de poder notarial fechados el 8 de noviembre? No, no los firmé. ¿Autorizó a alguien a firmarlos en su nombre? No. ¿Discutió alguna vez crear un poder notarial con su hijo Terrence? Nunca, ni una sola vez. La primera vez que supe de esto fue cuando el señor Briggs me llamó desde el banco. ¿Cómo se sintió al enterarse de que su hijo intentó esto? Objeción. Relevancia. Gregory Winters se levantó. Lo permito, el estado de ánimo de la víctima es relevante para entender el impacto del delito. Miré al jurado. Se sintió como traición, como si todo lo que había hecho por mi hijo no significara nada. Lo crié solo después de que su madre muriera. Lo mandé a la universidad, lo ayudé financieramente docenas de veces y él me pagó intentando robarme. Sin más preguntas. Gregory Winters se acercó para el contrainterrogatorio. Señor Jackson, tiene 70 años, ¿correcto? Sí. Y vive solo, ¿correcto? Sí. ¿No cree que sería prudente tener a alguien con poder notarial en caso de que algo le pase? Si quisiera eso, lo habría hecho correctamente. Habría elegido a quien yo quisiera.
Habría firmado documentos legítimos. No querría que mi hijo falsificara mi firma y me robara. Pero en ese momento no tenía un poder notarial, ¿verdad? No, porque no lo necesitaba. Estoy sano, soy competente, me manejo bien. ¿No es posible que Terrence solo estuviera tratando de ayudar, de asegurarse de que estuviera protegido? Si Terrence quería ayudar, podía hablar conmigo, preguntarme qué quería, respetar mis decisiones. En vez de eso, falsificó documentos e intentó robarme. Eso no es ayuda, eso es robo. ¿No es cierto que usted y Terrence tenían una relación difícil que favorecía a su hija Sylvia? Objeción. Relevancia. Sostenida. Señor Winters, limítese a los hechos del caso. Pero el daño estaba hecho. La sugerencia quedó plantada de que tal vez esto era por dinámicas familiares, no por fraude. La defensa llamó testigos el lunes. Nicole testificó que Terrence estaba preocupado por mí, que había expresado preocupación por mi edad, que quería ayudar. El fiscal ¿Le dijo Terrence que iba a crear documentos de poder notarial? Dijo que estaba viendo opciones. Dijo que quería asegurarse de que su padre estuviera cuidado. ¿Alguna vez dijo que planeaba robarle a su padre? Nunca. Terrence ama a su padre. Nunca lo lastimaría intencionalmente. En el contrainterrogatorio, Jennifer O'Cofar fue directo al grano. Señora Jackson, ¿no es cierto que usted y su esposo tienen una deuda significativa? Hemos tenido algunas dificultades financieras. ¿Cuánta deuda? ¿Le sorprendería saber que es más de $120,000? Tarjetas de crédito, préstamos personales, atrasos en la hipoteca. La cara de Nicole se puso roja. Hemos tenido algunos contratiempos. ¿Y no es cierto que si su esposo hubiera tenido acceso a los $280,000 del señor Monroe Jackson, podrían haber pagado todas sus deudas? Esa no fue la razón. ¿No es cierto que le dijo a su hermana hace 3 meses que si pudieran tener algo del dinero de Monroe, todos sus problemas se resolverían? Estaba frustrada, no lo dije en serio. Sin más preguntas. La defensa también llamó a un psicólogo que testificó sobre dinámicas familiares, sobre cómo los hijos adultos a veces actúan por genuina preocupación por padres mayores, sobre cómo la mala comunicación puede llevar a conflictos. Pero en el contrainterrogatorio, Jennifer O'Cofar destruyó esa narrativa. Doctora, en casos de preocupación genuina, ¿no hablaría normalmente un hijo adulto directamente con el padre? Normalmente sí. Y en casos de preocupación genuina, ¿no buscaría asesoría legal adecuada, crearía documentos legítimos? Ese sería el curso de acción apropiado. Entonces, falsificar firmas, robar sellos notariales e intentar acceder a cuentas bancarias sin permiso no son consistentes con preocupación genuina, ¿verdad? No, son consistentes con fraude. La defensa terminó el martes. Los alegatos finales fueron el miércoles. Gregory Winters habló primero. Damas y caballeros, las familias son complicadas. Terrence Jackson cometió errores. Admite que debió comunicarse mejor con su padre. Debió usar los canales adecuados. Pero los errores no son crímenes. Un hijo preocupado por su padre mayor no es un criminal. Es un hijo preocupado. No dejen que una disputa familiar se convierta en una condena penal. No manden a un padre a prisión por intentar proteger a su papá. Jennifer O'Cofar se levantó para la fiscalía. La defensa quiere que crean que esto es una disputa familiar, una mala comunicación, pero la evidencia cuenta otra historia. Terrence Jackson no cometió errores, tomó decisiones, decidió falsificar la firma de su padre, decidió usar un sello notarial robado, decidió intentar acceder a cuentas bancarias sin autorización, decidió violar una orden de restricción cuando lo descubrieron. Estas no son errores, son crímenes, y son crímenes contra una de nuestras poblaciones más vulnerables, los adultos mayores. Monroe Jackson trabajó 44 años, ahorró con cuidado, planeó su retiro, y su propio hijo intentó quitárselo todo. Eso no es familia, eso es robo, y ustedes deben hacerlo responsable. El jurado deliberó 8 horas, regresó el jueves por la tarde. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría.
En el cargo de falsificación, ¿cómo encuentran? Culpable. En el cargo de intento de fraude, ¿cómo encuentran? Culpable. En el cargo de abuso financiero a adulto mayor, ¿cómo encuentran? Culpable. En el cargo de robo de identidad, ¿cómo encuentran? Culpable. 4 de 4. Culpable en todos los cargos. Me quedé ahí sintiéndome reivindicado y vacío al mismo tiempo. Mi hijo fue condenado. Mi hijo iba a prisión. Mi hijo se había hecho esto a sí mismo. Terrence se quedó parado ahí, conmocionado, como si realmente creyera que el jurado iba a ponerse de su lado. Nicole sollozaba en las gradas. Corey estaba impasible. Tamika tenía la cabeza entre las manos. La sentencia se fijó para 6 semanas después. Gregory Winters presentó de inmediato una apelación, pero el juez negó la fianza pendiente de sentencia. Terrence quedó en custodia hasta la sentencia. Salí del tribunal con Sylvia y David. Los medios esperaban. Noticias locales. Cleveland Plain Dealer. Había encubierto el juicio como ejemplo de abuso a adultos mayores. Señor Jackson, ¿cómo se siente con el veredicto? Siento que se hizo justicia. El abuso a adultos mayores es un delito grave. Mi hijo eligió cometer ese delito. Ahora enfrenta las consecuencias. ¿Tiene algún mensaje para otros adultos mayores que enfrentan situaciones similares? Protéjanse, documenten todo. No tengan miedo de presionar cargos, aunque sea familia. Trabajaron toda su vida por lo que tienen. Nadie tiene derecho a quitárselo. ¿Cree que algún día se reconciliará con su hijo? Eso depende de Terrence. Él sabe lo que hizo, sabe lo que necesita hacer para enmendarlo, pero no aceptaré disculpas sin responsabilidad. No aceptaré reconciliación sin cambio real. Nos fuimos del tribunal, cenamos en un restaurante tranquilo, celebramos en silencio porque no se sentía como una victoria. Se sentía como sobrevivir, como proteger lo mío, como algo necesario pero triste. La sentencia llegó en marzo. Terrence se paró frente a la jueza Williams, la misma que presidió el juicio. Señor Jackson, ha sido condenado por 4 delitos graves, crímenes contra su propio padre, crímenes motivados por avaricia y sentido de derecho. ¿Tiene algo que decir antes de que imponga sentencia? Terrence se levantó. Su señoría, lo siento, tomé decisiones terribles. Lastimé a mi padre, lastimé a mi familia. Estaba desesperado y asustado, y tomé decisiones imperdonables. No espero perdón, solo quiero que mi padre sepa que lo siento. La jueza Williams lo miró. Señor Jackson, el remordimiento solo tiene significado cuando va acompañado de responsabilidad. Ha mostrado remordimiento hoy, pero durante todo el proceso negó su culpabilidad, culpó a su padre, alegó incompetencia. Solo ahora, enfrentando la sentencia, expresa arrepentimiento que sugiere que está arrepentido de haber sido atrapado, no de lo que hizo. Hizo una pausa, revisó documentos, luego habló. En el cargo de falsificación, lo sentenció a 3 años de prisión. En el cargo de intento de fraude, 2 años consecutivos. En el cargo de abuso financiero a adulto mayor, 5 años consecutivos. En el cargo de robo de identidad, 2 años concurrentes. Sentencia total, 10 años en el Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio. Es elegible para libertad condicional después de cumplir el 85% de su sentencia. 10 años. Mi hijo tendría 54 cuando saliera. Se perdería toda la adultez joven de sus hijos. Se perdería graduaciones, bodas, nietos, porque intentó robarme. Nicole se derrumbó en las gradas. Corey la sostuvo. Tamika salió corriendo del tribunal llorando. Me quedé ahí sintiendo el peso de todo. La traición, el juicio, la condena, la sentencia. Todo necesario, todo devastador. Después de la sentencia, la señorita Fisher me ayudó a crear un plan patrimonial completo, testamento adecuado, poder notarial legítimo con Sylvia como agente, directiva de cuidados médicos, todo documentado, todo legal, todo protegido. Señor Jackson, lo que hizo Terrence fue terrible, pero algo bueno salió de esto. Ahora está protegido de formas que antes no lo estaba. Tiene documentos legales adecuados, tiene salvaguardas contra futura explotación. Ha asegurado que sus deseos serán honrados. Una forma cara de aprender la lección.
Las lecciones más valiosas suelen serlo. 6 meses después de la sentencia, Cory se graduó de Cleveland State. Asistí. Me senté con Sylvia y David, vi a mi nieto cruzar el escenario, aceptar su diploma. Nicole estaba ahí con Tamika. Nos saludamos con la cabeza, cordiales, distantes. Había presentado divorcio 3 meses después de que Terrence entrara a prisión. No podía manejar el estigma, la carga financiera, criar a los hijos sola mientras su padre estaba preso por intentar robarle al abuelo. Después de la ceremonia, Cory se acercó y me abrazó. Gracias por venir, abuelo. No me lo perdería, estoy orgulloso de ti. ¿Podemos hablar después, solo tú y yo? Nos encontramos en una cafetería cerca del campus. Nos sentamos frente a frente. 2 generaciones intentando cerrar la brecha que Terrence había creado. Abuelo, tengo que decirte algo. Estuve enojado contigo mucho tiempo. Enojado porque presionaste cargos. Enojado porque mandaste a papá a prisión. Enojado porque no lo perdonaste simplemente. Entiendo que estaba equivocado. He pasado el último año aprendiendo sobre abuso a adultos mayores, sobre explotación financiera, sobre lo común que es, lo devastador que es. Y ahora entiendo. Papá no cometió un error. Papá cometió delitos. Tú te protegiste. Eso es lo que debías hacer. Gracias por decirlo. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Todavía quieres a papá después de todo? Pensé en eso, en 44 años de ser el padre de Terrence, en todos los buenos recuerdos antes de la traición, en la complicada verdad. Quiero al hijo que crié, quiero al niño que aprendió a andar en bicicleta en ese parque, que se graduó de la secundaria, que me llamaba cuando necesitaba consejo, pero al hombre que falsificó mi firma, que intentó robarme, que me amenazó cuando lo descubrieron, no sé quién es esa persona. No quiero a lo que se convirtió. Pero espero que algún día, después de cumplir su tiempo, después de recibir ayuda, después de cambiar de verdad, pueda volver a querer a mi hijo. ¿Crees que es posible? No lo sé, pero no estoy cerrando la puerta. Solo no la estoy abriendo hasta que demuestre que ha cambiado. 1 año después del juicio, Irving y yo nos sentamos en mi porche, el mismo lugar donde habíamos estado docenas de veces en 47 años de amistad, tomando cerveza, viendo el vecindario, simplemente existiendo. ¿Cómo estás, Monroe? De verdad. Estoy bien, mejor que antes. Todavía duele, todavía me enojo a veces, pero estoy bien. ¿Has oído de Terrence? Me escribe cartas desde prisión. Disculpas, explicaciones, pedidos de perdón. Las leo. No respondo. Todavía no. Tal vez algún día. ¿Qué necesitarías para perdonarlo? Cambio real, responsabilidad real, comprensión real de lo que hizo y por qué estuvo mal. No solo palabras, acciones, con el tiempo, años probablemente, tal vez después de que salga, tal vez después de que reconstruya su vida sin mi dinero, tal vez después de que demuestre que se ha convertido en alguien digno de confianza otra vez. Eso es justo. ¿Sabes en qué pienso más? En lo que les digo a otros mayores cuando me preguntan cómo protegerse. ¿Qué? Que la confianza se gana, que incluso la familia tiene que ganársela, que puedes querer a alguien y aún así protegerte de él, que la responsabilidad no es crueldad, es necesaria, y que el trabajo de tu vida, lo que construiste, cómo lo construiste, es tuyo para protegerlo. Nadie tiene derecho a quitártelo, ni extraños, ni amigos, ni siquiera familia. Eso es sabiduría, hermano, sabiduría dura, sabiduría cara, pero sabiduría al fin. 2 años después del juicio, Sylvia y yo creamos un fondo en la Cleveland Foundation, Fondo para la Prevención del Abuso Financiero a Adultos Mayores. Usamos parte de mi dinero, el dinero que Terrence intentó robar, para educar a adultos mayores sobre cómo protegerse, sobre reconocer señales de alerta, sobre presionar cargos cuando sea necesario.
Nos asociamos con asistencia legal, con servicios sociales, con bancos. Creamos talleres, materiales, sistemas de apoyo para personas mayores que enfrentan explotación. Papá, esto es hermoso, usar lo que te pasó para ayudar a otros. Terence intentó lastimarme, pero estoy convirtiéndolo en algo bueno. Esa es la única forma que conozco de darle sentido. No puedo cambiar lo que pasó. No puedo deshacer la traición, pero puedo usarla para proteger a otras personas. Puedo asegurarme de que otros adultos mayores sepan que no están solos, que tienen opciones, que pueden defenderse. El fondo ayudó a 32 personas mayores en el primer año. Les dio asistencia legal, los conectó con recursos, los apoyó durante la persecución de sus abusadores. 32 familias, 32 casos de hijos, cuidadores o supuestos seres queridos intentando explotar a ancianos. 32 historias que podrían haber terminado en ruina financiera. 32 victorias porque supieron que podían luchar. Eso lo hizo valer la pena. No valió la traición, no valió el dolor, pero valió la lucha, valió la responsabilidad, valió levantarse. 3 años después de la sentencia, Terence fue elegible para su primera audiencia de libertad condicional. Había cumplido un poco más de 3 años de su sentencia de 10. Según los informes, había sido un preso modelo. Tomó clases, recibió terapia, escribió esas cartas. La señorita Fisher me llamó. Señor Jackson, la audiencia de libertad condicional de Terence es en 6 semanas. La Junta querrá saber si apoya su liberación. Probablemente le pidan una declaración de impacto a la víctima. ¿Qué recomienda? Depende. ¿Cree que ha cambiado? ¿Cree que es seguro? ¿Cree que merece liberación anticipada? No lo sé, honestamente no lo sé. Lo pensé semanas, leí las cartas de Terence, hablé con Silvia, hablé con Irving, hablé con Corey y Tamika, que decían que su padre parecía diferente, parecía genuinamente arrepentido, parecía haber usado el tiempo en prisión para mejorar y crecer. Finalmente escribí una declaración para la Junta de Libertad Condicional. Se la envié a la señorita Fisher para que la presentara a la Junta de Libertad Condicional de Ohio. Mi nombre es Monroe Jackson. Hace 3 años, mi hijo Terence Jackson fue condenado por falsificar mi firma, intentar defraudarme y cometer abuso financiero a adulto mayor contra mí. Lo sentenciaron a 10 años de prisión. Terence intentó robarme $280,000, dinero que trabajé 44 años para ganar y ahorrar. Falsificó documentos, usó un sello notarial robado, mintió a bancos, violó órdenes de restricción, me amenazó cuando lo descubrieron. Esto me devastó no solo financieramente, protegí mis bienes antes de que pudiera robarlos, sino emocionalmente. Una traición de un hijo a su padre es un dolor que no puedo describir del todo. Pero escribo esta declaración no para argumentar a favor o en contra de la libertad condicional de Terence, la escribo para decir esto. Si Terence ha cambiado de verdad, si ha recibido ayuda, si entiende lo que hizo y por qué estuvo mal, entonces la libertad condicional podría ser apropiada. Pero el cambio no son palabras, son acciones en el tiempo. Si lo liberan, pido que exijan terapia continua, consejería financiera, supervisión, responsabilidad. Porque el abuso a adultos mayores no es solo un crimen contra individuos, es un crimen contra familias, contra la confianza, contra todo lo que deberíamos poder esperar de las personas que criamos y amamos. No sé si alguna vez perdonaré completamente a mi hijo, pero estoy dispuesto a darle la oportunidad de probar que ha cambiado. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Respetuosamente, Monroe Jackson. La Junta de Libertad Condicional negó la liberación anticipada. Dijeron que Terence necesitaba más tiempo, más prueba de cambio, más responsabilidad. Tendría que cumplir al menos otros 2 años antes de ser elegible otra vez. Cuando supe la noticia sentí alivio. No porque quisiera a Terence en prisión, sino porque quería que cambiara de verdad antes de salir. Quería que el tiempo significara algo. Quería que la consecuencia creara transformación. 4 años después del juicio, en una fría noche de marzo, me senté en mi sala mirando fotos. Fotos antiguas. Terence bebé, niño, adolescente, joven. El hijo que crié, el hijo que amé,
el hijo que me rompió el corazón. Silvia pasó por ahí, me vio mirando las fotos. ¿Estás bien, papá? Solo recordando quién era Terrence antes de convertirse en quien es. ¿Lo extrañas? Extraño a quien pudo haber sido. Extraño la relación que pudimos haber tenido. Extraño el abuelo que pude haber sido para Cory y Tamika si su padre no hubiera hecho esto. Sí, extraño eso. ¿Te arrepientes de haber presionado cargos? No, me protegí. Lo hice responsable. Creé sistemas para ayudar a otros. Lo volvería a hacer todo. Pero eso no significa que no duela. Esa es la parte difícil, ¿verdad? Hacer lo correcto aunque duela. Esa es la única parte. Todo lo que vale la pena duele. Todo lo significativo cuesta algo. Protegerte, hacer que la gente rinda cuentas, defender lo que es correcto. Todo duele. Pero la alternativa, ser víctima, que te roben, que te exploten, eso duele peor. 5 años después de la sentencia, le otorgaron libertad condicional a Terrence. Había cumplido la mitad de su sentencia, 5 años en prisión. 5 años de terapia, clases y reflexión. Lo liberaron en abril. Se mudó a una casa de transición, empezó a trabajar en construcción, asistía a terapia obligatoria, cumplía las condiciones de su libertad condicional. Me escribió pidiéndome reunirme, hablar, empezar a reconstruir. No estaba listo. Todavía no. Pero no dije nunca. Solo dije no ahora. 6 meses después de su liberación, un domingo por la tarde, me llamó Cory. Abuelo, ¿puedo llevar a alguien a verte? Alguien que quiere disculparse. ¿Terrence? Sí. Llevas 6 meses fuera. Está bien, trabajando, yendo a terapia, cumpliendo, y quiere disculparse cara a cara, si estás dispuesto. Lo pensé. 5 años y medio desde el juicio. Todo lo que había pasado. El dolor y la sanación y el complicado camino. Dile que puede venir, pero dile que no prometo perdón. Solo prometo escuchar. Eso es todo lo que pide, abuelo. Vinieron un jueves por la tarde. Terrence se veía mayor, más delgado, más humilde. La arrogancia que lo había definido se había ido, reemplazada por algo más callado, más triste, pero tal vez más sabio. Nos sentamos en mi sala, la misma sala donde creció, donde le ayudé con la tarea, donde veíamos fútbol juntos, donde la vida era normal antes de que todo se derrumbara. Papá, gracias por recibirme. Asentí, no hablé. Lo dejé llenar el silencio. Lo siento. Sé que lo he dicho antes en cartas, en la corte, pero quiero decirlo ahora cara a cara. Lo siento por lo que hice, por falsificar tu firma, por intentar robarte, por traicionar tu confianza, por todo. No hay excusa, no hay justificación. Estuvo mal. Yo estuve mal. Y te lastimé de formas que nunca podré reparar por todo. ¿Qué cambió, Terrence? ¿Qué te hizo pensar que robarme estaba bien? Desesperación, orgullo, sentido de derecho. Me estaba ahogando financieramente. Perdí mi trabajo, no podía mantener a mi familia. Y en vez de pedir ayuda, en vez de ser honesto, me convencí de que merecía tu dinero. Me convencí de que eras viejo y no lo necesitarías. Me convencí de que le hacía un favor a todos. Fue egoísta, fue criminal, y me costó todo. Mi libertad, mi matrimonio, mi relación contigo, casi mi relación con mis hijos. ¿Entiendes por qué presioné cargos? ¿Por qué testifiqué contra ti? Ahora sí, me tomó años entenderlo, pero sí. Te protegiste. Me hiciste responsable. Me enseñaste que las acciones tienen consecuencias. Hiciste lo que tenías que hacer, lo que debías hacer. Yo fui el que falló, no tú. Hablamos 2 horas. Sobre lo que aprendió en prisión, sobre la terapia, sobre reconstruir su vida, sobre ser un mejor padre para Cory y Tamika, aunque fuera a distancia, sobre intentar convertirse en alguien digno de segundas oportunidades. Cuando se fue, sentí algo que no había sentido en 5 años y medio. No perdón, no confianza, pero esperanza. Esperanza de que tal vez algún día
después de más tiempo y más prueba y más cambio, pudiéramos reconstruir algo. No lo que teníamos antes, eso se había ido, pero tal vez algo nuevo, algo honesto, algo real. Monroe Jackson, ahora de 75 años, electricista sindical jubilado. Sobreviví a que mi hijo intentara robarme. Lo hice responsable. Me protegí. Ayudé a otros a hacer lo mismo. Y tal vez, solo tal vez, empezando a sanar. Esa es mi historia. No una historia de venganza, no una historia de falta de perdón, sino una historia de protección, de responsabilidad, de levantarse incluso cuando cuesta todo. Porque eso es lo que haces cuando la familia te traiciona. Te proteges, presionas cargos, los haces responsables. Y luego, si cambian de verdad, si demuestran que se han convertido en alguien nuevo, consideras, solo consideras, si la redención es posible. No hoy, no mañana, pero algún día, tal vez.